Hola, hola. Hola, asimétricos y asimétricas. Buenas tardes. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda? Hola, pingüino. Hola, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a esperar un pelín a ver si se va uniendo más gente para nuestro club de lectura asimétrico. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va este día de encierro? Ya no sé qué número estamos. ¿Es el número 2, el número 3? La verdad que no lo sé. Yo he perdido la cuenta. Hola, Andrés. Se oye bajito. Vale, a ver cómo hacemos esto. ¿Ahí me oís un poquito mejor? Hola, Adriana desde Italia. ¿Qué tal? ¿Así me oís mejor? Así, bueno, puedo intentar mantener aquí el micro. No sé si me va a salir todo el rato, claro, porque si no, no puedo gesticular y coger el libro. Bueno, ya os vais animando más. Hola, MDS2F. Hola, Andrés desde México. Qué guay. Sí, también estuviste ayer. Hola, Manu. Hola, don Garci. ¿Don Garci? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Genial, genial el audio, guay, vale. Si no, intentad subir un poquito el volumen para ver si ahí me pilláis mejor, porque si no es muy difícil que pueda coger el libro y mis apuntes y cosas de estas que tengo por aquí, chuletillas que tengo. Bueno, ¿qué tal? ¿Todos bien? ¿Todos sanos? ¿Sin síntomas? ¿Y preparados? ¿Sí? Hola, Macorina. Adrián, visto estudio también. Bueno, voy a empezar hoy ya. Mirad lo que me he traído hoy, un relojito. Uy, me preguntan aquí que cuáles son mis libros imprescindibles de ediciones asimétricas. Madre mía, qué pregunta, es muy complicado contestar. Es como decir, ¿a quién quieres más? ¿A un hijo o al otro? Bueno, yo creo que de todo nuestro catálogo pues hay algunos libros que yo creo que hay que tener. Por ejemplo, uno de los que creo que hay que tener es el que leímos ayer, el de Tocando el Mundo, de Juhani Palasma. Luego creo que hay algunos como, pues por ejemplo, como Palimpsesto Arquitectónico o Textos Críticos, uno de Alberto Campo Baeza, pues que yo creo que pueden ser muy buenos para empezar en el territorio de la lectura de arquitectura, valga la redundancia, pero es que es una pregunta que me rompe el corazón porque es que te diría los 150 que tenemos en asimétricas. Creo que son todos ellos únicos y mucho más que recomendables, o sea que no puedo decidir, no puedo decidir, de verdad. Bueno, también está, por supuesto, Breviario de Ronchamp, de Joseph Quetglas, El horror cristalizado, de Joseph Quetglas, no sé, ¿qué más tenemos por aquí? Muchos más, es que tengo ahí toda la estantería llena de ellos y todos ellos me parecen maravillosos, así que nada. Eh, Cualquiera que elijas va a ser fantástico, seguro. De hecho, el que vamos a leer hoy, que es el segundo de la colección, del segundo de la colección poliédrica, es la reedición de Silencios elocuentes de Carlos Martí Arís, que no sé si conocéis ya previamente porque es una reedición, como os decía, y el libro se publicó por primera vez en 1999 bajo el sello de publicación SUPC. Y de hecho, pues gracias a esta colaboración que tenemos ahora con Iniciativa Digital, antes publicación su PC, pues podemos tener la oportunidad de hacer esta reedición y de, bueno, de volver a darle una vida
nueva pues a esta joyita maravillosa que tengo hoy aquí entre mis manos. Pues nada, pues vamos al lío, si os parece. Entramos a saco. Para quien, bueno, lo mismo que ayer, para quien no me conozcáis o quien no nos conozcáis, bueno, yo soy María Fernández, una mitad de Ediciones Asimétricas, la otra mitad es Juan García Millán, que está por ahí, creo, entre todos los comentarios, camuflado. Y nada, hoy vamos a leer un poquito de este maravilloso autor que es Carlos Martí Arís, que ahora leemos la bio, pero bueno, es uno de las voces, digamos, más importantes y más representativas de los años 90 y 2000 aquí en España, sobre todo en Cataluña. Es un autor pues extremadamente sensible y que tiene un altísimo interés en todos sus discursos, ya que se ha dedicado sobre todo pues, a la investigación y a la crítica de la arquitectura, la crítica que ahora mismo pues, es una de las disciplinas más en crisis de nuestro mundo arquitectónico, pero sí que es verdad que Carlos Martí ha conseguido con este lenguaje pues tan cercano y a la vez poético y muy preciso a la vez también, o sea, de decir que es una combinación de los tres, pues afinar la sensibilidad de todos los que nos hemos acercado a él pues a través de sus textos, ¿no? Y a través de pues algunas de sus clases, quien haya podido tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? La verdad que es una persona pues muy interesante y os animo a todos y a todas pues si no le conocéis o no le habéis conocido pues hasta ahora, que supongo que sí, que de todos los que estáis hoy aquí ya le conocéis, pues podéis echarle un vistazo a toda su trayectoria que es impresionante. Bueno, pues vamos a entrar en el libro. Este libro, como os decía, es el segundo título de la colección poliédrica. Este título, al ser una reedición, no ha tenido un editor expreso en sí, porque ya venía con una muy buena edición hecha por Publicaciones UPC. Pero es verdad que para esta nueva edición, pues Jordi Prats, que es uno de los miembros del equipo de Iniciativa Digital Politécnica, pues digamos que ha estado más o menos a cargo de esta nuevo repaso, por así decirlo. Y también Antonio Pizza de Nano, que es el coordinador de la colección, pues también ha estado muy pendiente de este nuevo trabajo. Bueno, pues agradeciendo a todo el equipo por poder tener esta obra aquí en nuestro catálogo y en nuestra familia simétrica, pues si os parece vamos a empezar. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha bien todos? Hola, Arquitectura en Blanco. Hola, Miguel Sotos. Hola, Catalina. Hola, Oxy. Bueno, espero que se me oiga bien. Si me dais un feedback del audio, pues os lo agradezco un montón. Y, y nada, pues vamos a empezar. Genial, Matías. Matías me hace así, Matías me dice que está todo correcto, así que vamos a empezar. Voy a empezar, igual que ayer, voy a leeros la bio, ¿vale? La bio de Carlos Martí, para que os hagáis un poquito una idea, pues un poco de su figura, ¿no? Es verdad que son pinceladas porque al ser una bio corta, lógicamente tal, pero bueno, vamos a leerlo lo primero y así nos ponemos todos en materia. Dice así: Carlos Martí Arís es doctor en arquitectura y profesor titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha sido miembro fundador y subdirector de la revista 2C Construcción de la Ciudad y redactor de la revista DPA del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC. Además, ha sido promotor de otras iniciativas editoriales como las colecciones Estudios Críticos y Arquitectura
Teoría de Ediciones del Serval y la colección Arquitesis editada por la Fundación Caja de Arquitectos. Ha desarrollado una amplia reflexión teórica vertida en numerosos escritos y conferencias, investigando en primer lugar el papel del espacio público en la ciudad contemporánea, así como las interrelaciones entre arquitectura y cine. Es autor, entre otros, de los siguientes libros: Las variaciones de la identidad, ensayo sobre el tipo en arquitectura; Las formas de la residencia en la ciudad moderna; Santiago de Compostela, la ciudad histórica como presente; La cimbra y el arco; La arquitectura del cine, estudios sobre Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu; y Cabos sueltos, este último en 2012. En 2014 ha recibido por la ECHAP el título de Magíster Honoris Causa en reconocimiento a una dilatada y extraordinaria carrera académica y profesional. Bueno, como veis, pues es una de las grandes figuras, ¿no?, que hay que tener en cuenta pues a la hora de estudiar pues muchos de los temas que están sobre la mesa y que han estado sobre la mesa, ¿no? Así que os animo a todos pues a leerle mucho. Bueno, pues hoy había pensado, como ayer se hizo bastante largo, además de mi reloj chuleta que me dice que ya llevamos casi 10 minutos hablando, pues he pensado, digamos, concretar la lectura que vamos a hacer para que nos dé tiempo a leer un poquito más, a leer un poco más al autor, ¿vale? Con lo cual os cuento que este libro pues tiene lógicamente una introducción como la tenía Giovanni Palasma, Tocando el mundo de Giovanni Palasma, que leímos ayer. La tiene la escribe Estanislao Roca Blanch de nuevo, pero vamos a ir directos al grano. Vamos a empezar por la introducción del propio Carlos Martí. Vamos a entrar al meollo directo, ¿vale? Para que nos dé tiempo pues a leer un poquito más. Hola Dolores, hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, vamos allá. Vamos a empezar. Empieza la introducción, os enseño un poquito con una cita aquí arriba. Voy a empezar por ahí y sigo adelante, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice así, dice: si los silencios no hablaran, nadie podría decir lo que callan las palabras. José Bergamín, Duendecitos y coplas. Y empieza. La invocación al silencio es una figura habitual en el ámbito del arte contemporáneo, pero no todas las invocaciones tienen el mismo significado. A menudo, el silencio no es más que un acto de rendición o de abandono expresado en forma de irónico desafío. Solo en contadas ocasiones, proyectándose más allá del lenguaje, el silencio pasa a ser el verdadero territorio germinal del arte. Es entonces el silencio como un manantial oculto del cual pueden brotar limpiamente las aguas del sentido. A medida que el turbulento siglo XX se aproxima a su fin, va creciendo la importancia de un puñado de obras y de artífices que, habiendo hundido en él sus raíces, han cultivado la poética del silencio y han sido capaces de interpretar, a través de ella, la realidad caótica y huidiza de nuestra época. Al intento de desentrañar algunas claves de esa poética del silencio van destinadas estas páginas. El texto se estructura a partir de 5 breves estudios sobre otros tantos artistas contemporáneos que han hecho del silencio un ingrediente sustancial de su obra. Jorge Luis Borges, Ludwig Mies van der Rohe, Yasuhiro Ozu, Mark Rothko y Jorge Oteiza. La reunión de estos 5 nombres representa tan solo una elección personal y no pretende otra cosa que mostrar la presencia de ciertos polos de atracción o líneas de fuerza que atraviesan el arte del siglo XX, poniendo en evidencia que disciplinas tan diversas entre sí como la literatura, la arquitectura, el cine, la pintura y la escultura pertenecen a un tronco común y responden a una modalidad específica del conocimiento humano. Más allá de las importantes
diferencias geográficas y culturales que les separan, hay un rasgo común en la obra de estos 5 maestros: su rechazo del arte entendido como una histérica agresión a los sentidos que promueve la pseudocultura mediática y su afirmación del arte como contemplación, como introspección destinada a desvelar el misterio del mundo. Este no es un problema nuevo. Hace ya más de 4 siglos, el literato Giambattista Marino acertó a definir la concepción del arte como espectáculo de masas con la siguiente frase: «Chi no sa far stupir, vada a la striglia», lo cual, libremente traducido, viene a decir, entre comillas, quien no sea capaz de asombrar, que se dedique a limpiar caballos. Stupire, es decir, dejar al espectador estupefacto, asombrado, boquiabierto. Este parece seguir siendo en la actualidad el objetivo de muchos. De ahí el dominio de los efectos especiales, su absoluta hegemonía en todos los terrenos. De lo que se trata es de causar asombro, aunque ello requiera cada vez un mayor grado de estridencia, aunque la sobreabundancia de estímulos produzca, a la larga, el efecto de un narcótico. Pero asombrar significa literalmente arrojar sombra, dejar que las cosas permanezcan en la oscuridad, es decir, lo opuesto a iluminar, alumbrar, hacer caer luz sobre algo, arrancándolo de su ocultación y revelándolo a la conciencia, lo cual, por cierto, ha sido desde siempre el objetivo de toda verdadera tarea artística. Bueno, pues hasta aquí la introducción de Carlos Martí. La verdad es que es impresionante, ¿no? La verdad que me parece un texto pues revelador, la verdad. Fijaros, os repito los 5 artistas a los que se va a referir a lo largo del libro para que los tengáis todos en la cabeza. Son Jorge Luis Borges, Ludwig Mies van der Rohe, Yasuhiro Ozu, Mar Rothko y Jorge Oteiza. Yo os voy a leer y viendo un poco cómo vamos de tiempo, porque se cortará el directo en algún momento, os voy a leer el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro. El capítulo 3 está dedicado a Mies van der Rohe y bueno, es uno de los que más me gustan y por eso os lo voy a leer, porque me parece uno de los mejores. Todos son maravillosos, pero es verdad que este me parece que es muy, muy esclarecedor de lo que luego se traslada pues, a otros, a los demás artistas, ¿vale? Maestros, no artistas, perdón, maestros. Bueno, pues fijaros, el capítulo abre así. El capítulo abre con una imagen de la casa Farnsworth a la izquierda y el título del capítulo pues en la página derecha, que dice así: capítulo 3, Mies van der Rohe, la claridad como objetivo. Y empezamos. ¿Qué tal? ¿Estáis preparados? ¿Sí? ¿Estáis todos ahí? Vale. Voy a ello entonces. Dice: la obra de Mies encarna de un modo ejemplar la idea de abstracción arquitectónica. Sus edificios están despojados de todos aquellos ingredientes figurativos que caracterizan a la arquitectura tradicional. Están formados tan solo por unos materiales o elementos constructivos a los que una serie de dispositivos visuales dotan de cohesión y de estructura. Pero, a pesar de que su lenguaje esté tan alejado del de la tradición, Mies es uno de los arquitectos contemporáneos que más estrechamente se vinculan al espíritu de los grandes monumentos de la antigüedad. Su acercamiento a los ejemplos de la historia se basa en una mirada dotada de un enorme poder de abstracción, capaz de despojar la arquitectura de sus aspectos particulares y contingentes para exaltarla como pura construcción formal. El procedimiento abstracto es, precisamente,
lo que le permite situar las obras del pasado en el plano de sus intereses e inquietudes como arquitecto moderno, lo que le otorga la posibilidad de dialogar con ellas, de desvelar su presente. Mies observa la realidad y extrae de ella los materiales de su arquitectura. Los frutos de la industrialización y de los avances técnicos son una parte sustancial de esa claridad. Mies no los contradice ni los ignora, los toma como son, los colecciona y los somete a un proceso de estilización. Luego los pone en presencia, creando entre ellos una distancia, generando un vacío. Así, los libera de sus condicionamientos previos y los convierte en receptáculo de valores. Esta es la operación básica que Mies lleva a cabo. Los elementos pueden ser neutros, incluso anodinos, pero a través de su colocación, de sus relaciones, de su distancia, pueden encarnar valores y propiciar una interpretación del mundo. En una conferencia dictada en 1930 se refería así a estos problemas. Abre cita. Dice: los nuevos tiempos son un hecho, existen con independencia de que queramos o no, pero no son ni peores ni mejores que cualquier otra época. Es un hecho dado. Lo único decisivo será cómo nos hagamos valer nosotros mismos en esas circunstancias. Solo aquí comienzan los problemas intelectuales. No importa el qué, sino únicamente el cómo. Intelectualmente no tiene relevancia cuáles sean los bienes que produzcamos o los medios que utilicemos, que construyamos en vertical o en horizontal, con acero o con vidrio, no dice nada sobre el valor de esta manera de construir. Pero precisamente esta pregunta acerca del valor es la decisiva. Cierra la cita. Esta reflexión sitúa a Mies en condiciones de superar el lastre positivista y mecanicista que, en ocasiones, limita el alcance de la arquitectura del movimiento moderno. Al declarar que la forma no es el objetivo inmediato del trabajo del arquitecto, sino tan solo el resultado del mismo, Mies parece advertirnos de que la ansiedad por obtener la belleza hace que a menudo nos apartemos de ella. De ahí su aprecio por las obras de ingeniería, por las obras que surgen de la resolución de problemas técnicos y no de la aplicación de apriorismos estéticos. Mies, sin duda, aspira a la obtención de la belleza, pero en vez de salir directamente a su encuentro, trata de capturarla con procedimientos más elusivos, como los que emplea un cazador aguardando a su presa. La clara expresión constructiva de la obra, la precisión de las reglas sintácticas y la nítida inteligibilidad de las operaciones formales no son para mí en realidad más que una serie de estrategias a las que se confía la misión de traer aparejada la forma bella, de manera que ésta, como en la célebre parábola bíblica, se nos dará por añadidura. Con frecuencia se asocia a la arquitectura de Mies el concepto de simplicidad, pero a pesar de ser lacónicas y escuetas, sus obras no pueden considerarse simples. Lo simple puede tener la virtud de la inmediatez, pero se agota en sí mismo. Estas obras, en cambio, lejos de desgastarse con el tiempo, van aumentando su fascinación a medida que se las contempla y estudia. No cabe hablar de simplicidad a propósito de una arquitectura que, tras tantos años de vida, sigue suscitando nuevas ideas y sirviendo como punto de referencia. Conviene en este punto hacer una distinción entre lo simple y lo elemental. Lo simple es de una pieza, carece de ingredientes y, por lo tanto, de composición. Lo elemental, en cambio, surge de la composición de algunos elementos siguiendo ciertas reglas. Habría que poner además en relación estos dos términos con otros dos que también suelen emplearse de un modo erróneo, como sinónimos, que son complicado y complejo, ya que tampoco lo complicado tiene nada que ver con lo complejo. Por otra parte, cabe decir que lo complicado es lo contrario de lo simple, mientras que, en cambio, lo elemental no solo se
opone a lo complejo, sino que constituye su condición necesaria. Simplicidad y complicación son dos signos opuestos, pero ninguno de los dos otorga al objeto un valor estético, mientras que elementalidad y complejidad forman un par conceptual complementario que tiene una importancia capital para el procedimiento artístico. La obra de arte es siempre una construcción compleja en que se reconocen los elementos que la forman. Solo a través del sabio manejo de lo elemental estamos en condiciones de obtener lo complejo. Esto se hace evidente analizando las obras de Mies. Su objetivo primordial es la claridad. No hay en ellas complicación alguna, pero sí en cambio una notable complejidad derivada del hecho de que los elementos se coordinan y entrelazan entre sí sin confundirse, manteniendo su identidad y reconocibilidad a lo largo de todo el proceso. En uno de sus últimos escritos, Mies afirma lo siguiente, abre cita, dice: creo que la arquitectura poco o nada tiene que ver con la invención de formas interesantes, ni con preferencias personales. Siempre es objetiva y es la expresión de la estructura interna de la época. Asumir la condición objetiva de la arquitectura equivale, para Mies, a aceptar que los elementos que provee la realidad son la materia prima del quehacer artístico. El mundo es algo dado que no es preciso inventar, sino tan solo reconocer dotándolo de una forma estable y comprensible. Abre cita. Se nos ofrece este mundo y ningún otro. En él nos hemos de afirmar. Cierra cita. Pero a pesar de esta apuesta por lo objetivo, su arquitectura, como bien señaló Ernesto Nathan Rogers, termina por ser una de las más líricas. No hay en ello contradicción alguna. Mies trabaja con esos materiales objetivos, en cierto modo intocados, hasta extraer de ellos sus más ocultos registros. Los arranca del ámbito de lo cotidiano, introduciéndolos en otro escenario en el que se convierten en objeto de contemplación. Esa actitud contemplativa es una de las claves de su arquitectura. Para que una obra se convierta en objeto de contemplación, ha de poseer la propiedad de la transparencia, es decir, ha de lograr que la mirada del espectador no se detenga en ella, sino que la atraviese, llevando esa mirada más allá del límite físico definido por la propia obra. La transparencia, así entendida, no solo se opone a la opacidad y la impenetrabilidad, sino también al exceso de forma y a la retórica del significado, o sea, a todo aquello que tienda a enmarañar y a obstaculizar el logro de esa dimensión cristalina, abierta y luminosa que constituye el requisito básico de la contemplación. De este modo, la transparencia se aproxima a ciertas formas de silencio, ya que también el silencio puede ser transparente, transitivo, haciendo que la obra se proyecte hacia otras dimensiones de la realidad que no están propiamente contenidas en ella. En la arquitectura de Mies abundan los efectos de transparencia literal, pero su verdadero objetivo es conseguir la transparencia conceptual, esa singular condición en la que paradójicamente se superponen la claridad y el enigma. Ante la casa Farnsworth, el Crown Hall, el edificio Seagram o la National Gallery de Berlín, por citar solo algunas de las principales obras de Mies, experimentamos un inusual sentimiento de ruptura y de suspensión del tiempo, como si asistiéramos a una silenciosa revelación. Comprendemos entonces en qué consiste esa búsqueda de lo esencial que Mies proclama como divisa de su trabajo. Un trabajo basado en la omisión, en la renuncia, guiado sin vacilaciones por el principio de economía espiritual, según el cual hay que estar siempre dispuesto a desprenderse de todo lo que no resista la prueba de la necesidad. Solo así, parece susurrarnos Mies, es posible aspirar a la epifanía de lo trascendente. Este es quizá
el sentido profundo del aforismo less is more. Bueno, ¿qué os ha parecido hasta aquí? Primer capítulo leído. ¿Qué tal os suena? Carlos Martí Arís hablando de mies. ¿Qué os parece? ¿Queréis que repita alguna cosa? ¿Os habéis quedado con algún concepto que queréis que quiera repetir o seguimos adelante con el capítulo 4? ¿Qué os parece? Hola Pablo, ¿qué tal? Hola Leandro, hola Ana, Isabel, hola Cucumber, ¿qué tal? Bueno, ¿algún feedback? ¿Algo así? La verdad es que a mí este capítulo de Mies, la verdad que me recuerda bastante al... Puede leer, a ver, dice, un encanto, poesía pura, puede leer la parte en italiano. Sí, en la introducción te refieres, ¿verdad, Adriana? Yo creo que era. Adriana era... sí, creo que te refieres a la cita a chi nosa far stupir vada a la striglia. Creo que lo he pronunciado bien, creo. Creo. Bueno, pues sí, la verdad, dice Andrés que es brutal, buenísimo. La verdad es que es increíble. A mí me encanta la diferenciación, ¿no?, que hace entre lo simple y lo elemental, y lo complicado y lo complejo. Yo creo que es una de las cosas que a mí más me gustó cuando leí por primera vez este libro, y ahora vuelto a releerlo cuando lo hemos editado. La verdad es que este capítulo me fascina, me fascina. De hecho, mirad, os voy a enseñar, mientras me decís si seguimos, os voy a enseñar cómo tengo la edición original de este libro. Fijaros cómo la tengo. Bueno, esta es la edición original de Publicaciones UPC. Fijaros cómo la tengo de escrita y de subrayada de primero de carrera. O sea, es tremendo. O sea, no dejo página viva. Ahí lo podéis ver. Esta todavía no me he atrevido a subrayarla ni a escribirla mucho, pero bueno, todo se andará porque a medida que, lógicamente, que lo voy leyendo y vuelvo a ello, pues lógicamente más cosas me llaman la atención y más subrayo y más escribo. Bueno, voy a beber un poquito mientras veo si me decís alguna cosa más. Os sigo leyendo el capítulo 4. Ay, que le perdí el capítulo 4. Así siempre están mis libros. Sí, yo creo que es una manía para los lectores, así que tenemos el lápiz siempre a mano. Yo siempre estoy anotando y tal. Y luego siempre es bueno tener un cuadernito al lado a mano para apuntar conceptos así que quieras seguir buscando o lo que sea, ¿no? Que la verdad que ayuda muchísimo. Son lecturas como muy activas, ¿no? Bueno, pues vamos a por el capítulo 4, si os parece. El capítulo 4 se llama Eclipse del lenguaje. Y tenemos, ahora os enseño la imagen, es el edificio industrial de Carl Christensen de Jacobsen. Fijaros, así abre este capítulo. Abre con, bueno, la página justo al contrario de como lo estáis viendo. Pues nada, vamos a ello, vamos a este segundo capítulo y a ver qué os parece este también, que también me parece que tiene mucho que ver y a la vez abre nuevas ideas y nuevas perspectivas dentro del libro. Dice así: parece existir una profunda analogía que vincula entre sí a las vanguardias de principios del siglo con el escenario metropolitano en que éstas hunden sus raíces. El ansia de novedades que caracteriza a las vanguardias encuentra una perfecta resonancia en el ambiente febril de la gran ciudad, surcado por el incesante flujo de los acontecimientos. La propia textura vital de la metrópoli, con sus contactos efímeros y encuentros casuales, la fugitiva belleza de la que habla Baudelaire,
ejerce una inequívoca influencia en los procedimientos del arte vanguardista que trata de representar el dinamismo y la simultaneidad a través de técnicas como el collage, el montaje o la yuxtaposición de fragmentos. Pero el brillo de la metrópoli ha sufrido con el tiempo una perversa mutación. Sus destellos ya no maravillan, sino que, más bien, bloquean la visión. La realidad metropolitana del último tercio del siglo XX ha puesto al descubierto sus profundas laceraciones. La enorme fuerza del gigante aparece minada por una debilidad intrínseca debida a sus malformaciones y a la desproporción de sus miembros. Las claves de lo que fue su identidad presentan ahora un reverso sombrío. El movimiento conduce paradójicamente a la congestión y a la parálisis. La información dibuja el rostro del engaño y la manipulación. La tecnología muestra su oculto poder destructivo, provocando una masificación que anula las diferencias y matices. A ver, que me preguntan, disculpad porque preguntan qué libro es. Para los que acabáis de llegar, Silencios elocuentes de Carlos Martí Arís, la reedición que hemos hecho hace nada, ¿vale? Ahí os lo dejo. Sigo. Ay, me he perdido. Aquí. Y así como en la metrópoli el fragor de lo múltiple ha dejado de ser estimulante para acabar causando sopor y aturdimiento, también la obra de quienes durante las últimas décadas han tratado de perpetuar el afán de novedad y provocación propios de la vanguardia ha terminado por convertirse en una estridente exhibición de lo deforme y lo patológico que, lejos de conmover o de inquietar, solo es ya capaz de producir fastidio. La vanguardia, que quiso ser la expresión más auténtica de los valores de su época, se ha visto llevada por sus epígonos a ser el reflejo de sus aspectos más contingentes, entrando de lleno en el territorio de la moda. Quienes así operan parecen ignorar que la eclosión de un nuevo lenguaje artístico se produce en el decurso de la historia en muy pocas ocasiones, que coinciden por regla general con el momento fundacional de los grandes ciclos culturales. Así ocurre en el periodo inicial del Renacimiento, en que un nuevo lenguaje, surgido de la reinterpretación del mundo clásico, impregna de repente todas las actividades artísticas. Se inicia así un ciclo que habrá de durar más de 3 siglos, en los que se suceden como fases diferenciadas el clasicismo, el manierismo y el barroco. Pero a pesar de las intensas crisis y las profundas mutaciones que vive la cultura occidental a lo largo de estos 300 años, sobrevive el entramado básico de aquel lenguaje inaugural que tomó cuerpo en el primer periodo renacentista, aunque sometido a toda clase de declinaciones y transgresiones hasta llegar a su completo agotamiento. Lo mismo sucede durante las primeras décadas del siglo XX, en que los movimientos de vanguardia, prendiendo como un reguero de pólvora, desencadenan el avance del frente cultural de la modernidad e inauguran un ciclo que, aun habiendo experimentado ya diversas inflexiones y atravesado por múltiples crisis, difícilmente puede darse todavía por cerrado. La ingente tarea de sentar las bases del lenguaje artístico de la modernidad se realiza en un tiempo brevísimo. A partir de ese momento, algunos de los protagonistas de la propia vanguardia orientan su búsqueda hacia el objetivo de profundizar en la exploración y el conocimiento de los nuevos territorios conquistados. Sin embargo, hoy son muchos todavía los que se obstinan en prolongar de manera imparable la cadena de la innovación, imponiéndose como tarea prioritaria la creación de un nuevo lenguaje, sin darse cuenta de que esta es una empresa que supera con creces el ámbito de la decisión individual, por importante que sea el artista que pretenda llevarla a cabo. Como dijo Mies van der Rohe con socarronería, abre cita, la arquitectura no puede inventarse cada lunes por la mañana.
Cierra cita. Por ello, una de las primeras y más significativas líneas divisorias que hoy pueden trazarse en el territorio del arte es la que separa a quienes centran su atención y sus esfuerzos en el problema del lenguaje de quienes, por el contrario, tienden a situar ese problema entre paréntesis, afrontándolo sin ansiedad ni crispación. Para los primeros, la obra debe surgir como expresión de la personalidad individual y manifestarse a través de formas necesariamente innovadoras, inconfundibles, impactantes. Para los segundos, en cambio, colocar en primer término la cuestión del lenguaje equivale a desviarse de los verdaderos objetivos. Estos últimos no tratan de utilizar la obra como expresión de sus emociones o como vehículo de sus fantasías, sino de hacer que la obra sea capaz de revelar dimensiones o aspectos de la realidad que nos conciernan a todos. En este caso, se impone una estrategia que podríamos denominar eclipse del lenguaje, consistente en interponer un filtro o veladura que evite que el lenguaje nos deslumbre, impidiéndonos ver otras luces, en producir un enfriamiento de la forma que amortigüe la tendencia del lenguaje a extralimitarse y a excederse. Pero al quedar sometido a este riguroso autocontrol, el lenguaje no se anula ni se diluye, está eclipsado, no apagado, y su luz nos llega entonces de un modo indirecto, reflejado. ¡Oh, qué bonito! De este modo, las cosas se perfilan y adquieren relieve, aparecen matices imprevistos y se acentúa la profundidad de la visión. Entonces, el lenguaje no nos atrapa como una tela de araña dejándonos cautivos e inermes, sino que se hace terso y transparente, se convierte en algo transitivo que nos franquea el paso hacia lo que está más allá del lenguaje. ¡Jo! Aquí se termina el capítulo 4. Dejadme leer de nuevo esta última, si no soy muy pesada, esta última párrafo, porque es increíble. Lo voy a volver a leer, sobre todo para los que se están uniendo ahora, porque es que refleja, es brutal. Dice: pero al quedar sometido a ese riguroso autocontrol, el lenguaje no se anula ni se diluye. Está eclipsado, no apagado, y su luz nos llega entonces de un modo indirecto, reflejado. De este modo, las cosas se perfilan y adquieren relieve, aparecen matices imprevistos y se acentúa la profundidad de la visión. Entonces, el lenguaje no nos atrapa como una tela de araña, dejándonos cautivos e inermes, sino que se hace terso y transparente, se convierte en algo transitivo que nos franquea el paso hacia lo que está más allá del lenguaje. Mira, los pelos de punta. No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, pero vamos, yo cada vez que releo este libro, una y otra vez, me descubre cosas nuevas y me paro en sitios diferentes porque es una caja, es un cofre de aprendizaje y es un cofre del tiempo, porque si os fijáis, este discurso, este libro, como os decía al principio, se escribió, se publica por primera vez en 1999 y es que lo que dice está tan vigente, tan actual, tan de el momento, que ahora os voy a leer la última parte que tiene una frase que a mí me encanta, que también os voy a repetir varias veces porque es maravillosa, que parece estar esperando al lector constantemente. O sea, este libro puede quedarse en vuestra estantería, como a mí me pasó con esta edición, que me lo regaló mi mejor amiga en primero de carrera. Igual estás por ahí, Penélope, no sé si estás. Y cuando leí este libro, la verdad que al principio, pues claro, en primero de carrera pues entiendes lo que puedes, ¿no? Pero me estaba esperando en la estantería y lo volví a leer y a coger con unas ganas tremendas bastante tiempo después y ahora una tercera vez con esta reedición y de verdad que
me parece que es maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿qué os ha parecido? Contadme hasta aquí, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Le veis resonancias, ciertas resonancias también con lo que leíamos ayer de Juhani Palasma en Tocando el Mundo? ¿O soy yo sola que me hago aquí la idea? No sé, a ver si me vais escribiendo alguna cosilla por ahí, así podemos comentar. Porque sí que quiero leeros el último capítulo, el capítulo 10. Y antes de empezar, pues, bueno, empezar y casi terminar, porque es lo último ya que voy a leer hoy, que me he propuesto que sea solo 1 hora, porque ayer algunos me dijisteis que era un poco largo y además se nos apagó el directo en mitad de la lectura de Palasma y tal, y fue un poco caos. Y nada, bueno, no me decís nada. Veo que hay muchos saludos por aquí: Enrique, F. Martín, Mónica, Mil Historias, Ángel. Bueno, espero que estéis disfrutando mucho de la lectura. Y nada, pues entonces pues voy a seguir. A ver, voy a comprobar, perdonadme que ponga el dedo, voy a comprobar que la conexión a internet esté bien. ¿Me oís todos? ¿Estáis por aquí? Sí, estáis aquí. Ángel, hoy llegué tarde. Bueno, no te preocupes, Ángel, porque luego, igual que hice ayer, voy a dejar en nuestra historia el directo colgado hasta mañana, o sea que lo podéis escuchar cuando queráis o no escucharlo en absoluto, porque soy muy pesada, lo que sea, no sé, lo que queráis. Vale, parece que está todo correcto porque me mandáis un montón de deditos y de saludos, o sea que está todo correcto. Fenomenal, pues vamos allá, vamos con el capítulo 10, el último que voy a leer hoy de este libro, para los que acabáis de llegar, Silencios elocuentes, de Carlos Martí Arís. ¿Vale? Pues nada, vamos a por el capítulo 10 y ya os digo, este capítulo 10 es súper cortito, tiene 2 páginas y media, no, 2 páginas y un parrafito así, y nada, se nos va a hacer súper corto, ya veréis, a mí es que me fascina. Dice así, capítulo 10, el ruido, el silencio, la palabra. Hoy sabemos que hay muchas formas de interpretar el presente. Por ello nos resulta insostenible la idea de que a cada época le corresponda un solo modo de concebir la literatura, la música o la arquitectura. Somos escépticos respecto a la existencia de un espíritu de la época capaz de dictar unívocamente el lenguaje artístico que debe representarla. Desconfiamos de toda fórmula que se autoproclame como única respuesta posible a los requerimientos de un momento histórico. Y sin embargo, en modo a veces inconsciente, sigue gravitando sobre nosotros el peso de un Zeitgeist determinista que parece forzarnos a otorgar lo que supuestamente los tiempos reclaman. Sigue activo el prejuicio que nos obliga a hacer lo que debe hacerse, entre comillas, o sea, lo que se espera de nosotros que hagamos. Las reglas de un código no escrito imponen al artífice la exigencia de rendir cuentas a la actualidad, ya que recíprocamente el juicio que su obra merezca dependerá ante todo de su capacidad de acentuar los rasgos distintivos de esa actualidad y exaltar sus manifestaciones. Conviene, sin embargo, distinguir entre quienes practican la idolatría de lo cual y quienes plantean el intento de sintonizar con la realidad como una búsqueda que, siendo ante todo un imperativo moral, no garantiza de antemano en ningún caso el valor de los resultados. ¿Cómo no estar de acuerdo, por ejemplo, con la frase pronunciada por Mies van der Rohe en 1950 en su mensaje de presentación a los estudiantes de Chicago? Abre cita, dice: la arquitectura depende de su tiempo, es la cristalización de su estructura interna, es el lento despliegue de su forma. Cierra cita. De un modo parecido, en los escritos de Adolf Loos, se discrimina entre los que se autoproclaman modernos mediante la adhesión a los aspectos más epiteliales de la actualidad y los que, sin pretenderlo,
logran ser modernos, ya que a través de los saberes de su oficio incorporan a su trabajo con naturalidad las exigencias de que la época demanda. La perspectiva de quien hace, de quien está implicado en la acción, a veces no coincide con la de quien observa, de quien atisba desde fuera sin estar sometido a ninguna implicación. Este es el origen de algunos juicios a priorísticos en que la crítica suele incurrir cuando descalifica en nombre de un dogmático zeitgeist obras que requerirían de otros parámetros para ser valoradas. Pero por fortuna, no todas las obras aspiran a un reconocimiento inmediato o a una fulminante seducción del espectador. También las hay que aguardan con paciencia el momento de ser comprendidas y aceptadas. Y cuando esto ocurre, la época a la que pertenecen ya no puede ser contemplada excluyendo a esas obras, que pasan a ser entonces una parte ineludible de la más viva realidad. Vivimos asediados por el ruido, sometidos al ritmo sincopado y frenético de una actualidad que lanza fugaces destellos sobre el mundo, suscitando imágenes instantáneas que se desvanecen antes de que podamos apresarlas. Del fermento de esa realidad disgregada y turbulenta surge una cultura cada vez más obsesionada por registrar las palpitaciones del presente, una cultura mediática inmersa en el ruido de la información y de los acontecimientos, a la que, para hacerse oír, no le cabe otro recurso que gritar con más fuerza. Una cultura efímera que, arrastrada por la actualidad en su vertiginosa fuga hacia adelante, termina por confundirse con ella, reproduciéndola y amplificándola sin el menor atisbo de distanciamiento. El ruido del mundo se hace así opresivo y ensordecedor. Lo único capaz de oponerse al ruido es el silencio. El silencio abre una profunda brecha en el escenario convulso y febril de nuestra vida cotidiana. Genera una oquedad, un tiempo suspendido, un espacio vacío que nos sustrae del torbellino de la actualidad. Pero paradójicamente esta invocación al silencio no es otra cosa que una reivindicación de la palabra, puesto que el silencio no se opone a la palabra, de la cual es su radical aliado, sino al ruido, que es su más irreconciliable enemigo. Como ha observado con exactitud José Ángel Valente, existe una íntima relación entre el silencio y la palabra poética, y abre comillas, porque el poema tiende por naturaleza al silencio, o lo contiene como materia natural. Poética, arte de la composición del silencio. Un poema no existe si no se oye antes que su palabra, su silencio. Cierra comillas. No es causal que uno de los más bellos ejemplos de la poética del silencio que el arte del siglo XX nos ha deparado sea precisamente una película titulada La palabra, or Dead, de Carl Theodor Dreyer, de 1955. Cuando una obra tiene la propiedad de engendrar en torno suyo un espacio de silencio, promueve una mirada distinta sobre la realidad, una mirada despojada, abstracta, en la que el mundo se nos presenta bajo el signo de la contemplación. A través de ese silencio no se persigue escapar al mundo o suplantarlo, sino más bien revelar sus dimensiones ocultas y escondidas. Es un silencio que no pretende anular el lenguaje, sino trascenderlo. En cierta medida, es posterior a la palabra. Surge cuando ésta, una vez pronunciada, ha disipado ya su significado inmediato, pero es también anterior a la palabra, como un estado de anticipación que la contiene y la presagia. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 10 y último de este libro que iba a leer hoy. Dejadme que os lea súper rápido de nuevo la frase que os decía, porque es que me parece maravillosa, solo porque creo que es hasta dedicada a cada uno de los lectores, ¿no? Dice,
os la leo súper rápido porque además tengo que despedir, que dentro de 5 minutos esto va a caer, ¿vale? Entonces dice así, dice, pero por fortuna no todas las obras aspiran a un reconocimiento inmediato o a una fulminante seducción del espectador. También las hay que aguardan con paciencia el momento de ser comprendidas y aceptadas. Y cuando esto ocurre, la época a la que pertenecen ya no puede ser contemplada excluyendo a esas obras, que pasan a ser entonces una parte ineludible de la más viva realidad. ¡Jo! Me encanta leerle y volverle a leer. Le leería todo el rato. Me parece que es fantástico, es, como decía al principio, es sensible, es clarividente, es preciso con las palabras, es, no sé, revelador y meridiano también cuando lo tiene que ser y, en fin, nada, no sé. Bueno, que os animo a todos y a todas a leerle entero, a leer este libro maravilloso, esta joya maravillosa entera. Como el libro de Juhani Palasma y todos nuestros libros pues están en nuestra página web disponibles. Ahora mismo en las librerías no están abiertas, pero sé que muchas de ellas están atendiendo pedidos online, así que por favor también apoyadlas a ellas, apoyad a... Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos a Naos, que es la librería especializada de arquitectura. Si nos estáis viendo hoy desde Barcelona, pues no sé, la Jordi Capell, no sé, la Central, no sé, ahora mismo no me vienen a la cabeza más nombres, pero seguro que hay muchísimas en vuestra ciudad a la que podéis acudir a vuestro pedido online y quizá desde ahí pues apoyar un poquito en esta situación tan complicada, ¿no? que se hace. Así que nada, pues bueno, pues contadnos por aquí, por mensaje directo, qué os ha parecido esta segunda sesión de lectura, de club de lectura. Como ya os decía ayer, para que no sea siempre tan aburrido y que sea siempre yo la que lea los libros, que bueno, al final pues se puede hacer un poco pesado, vamos a tener sorpresas. Mañana probablemente ya podamos tener a un invitado que no sé si anda por aquí ya y podemos hacer un pequeño spoiler y una pequeña prueba. ¿Nos estás por aquí? José María, ¿estás por aquí? Saluda si estás y de hecho quería hacer la prueba hoy a ver cómo se compartía esta pantalla de directo y así podíamos hacer un pequeñito spoiler con el directo compartido, a ver cómo se hace, porque yo no lo he hecho nunca. O sea que puede salir mañana bien o puede que salir un desastre. Así que no sé, bueno, no veo que no sé si no veo que esté José María por aquí, no lo veo en los comentarios, así que probablemente no esté. Pero bueno, pues nada, mañana probablemente haremos una prueba por la mañana, así que si os salta que hay un directo por la mañana, tranquilos porque no va a ser, no es a esa hora el directo, nuestro club de lectura va a ser todos los días a las 8:05 de la tarde, hora española, y los que nos veis pues desde México, Colombia, desde Latinoamérica, no sé si nos estáis viendo desde más países, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por pasar este ratito, que espero que nos ayude en estos días así como de encierro pues a llevarlo un poquito mejor y sobre todo pues a ver si nos salen bien las sorpresas y todos los invitados e invitadas que queremos traer, porque nos parece importante también compartir con los protagonistas reales de los libros, que son las autoras y los autores de los mismos. Nosotros solamente somos un medio para darles voz y permitirles también llegar a vuestras manos, a las manos de los lectores que nos seguís y que nos apoyéis tanto. Y nada, y ya está. Voy a cerrar hasta mañana, si os parece, porque insisto, veo que no podemos hacer la prueba hoy. Y además me está justo diciendo que nos quedan 30 segundos. Así que muchísimas gracias a todos por vernos.
por leernos y por apoyarnos y ya está. Y nos vemos mañana a las 8:20 aquí, ¿vale? En el mismo sitio, a la misma hora. ¡Mua! Gracias, gracias a todos y a todas. Chao, buenas noches.